En el Martín Pescador, mientras Ferit empeoraba, todos, especialmente Jalisa y Seiran, temían por él. Seiran, que llevó a Ferit a su habitación, dijo, fue un buen truco, y los dos empezaron a discutir. Mientras todos regresan a casa y se preocupan por Ferit, Ferit le dijo a Seiran que encontraría otra manera y que el tema de la mansión estaba cerrado. Cuando Ferit salió y vio a Teyfun arrinconando a Betul, causó revuelo. Aunque Orhan echa a Teyfun, este se confunde. Ferit está enojada por lo sucedido. Mientras hablaba con Seiran, Sune y Abidin, surgió el tema de la mansión junto al agua. Mientras que Abidin se enojó mucho por esto, Sune reprochó que nadie le preguntara nada y se fue. Seiran, que siguió a Sune, dijo que quería tener 2 hijos con Ferit. A la mañana siguiente, Sune se encontró con Ferit en la puerta de la mansión y le dijo, no podemos hipotecar la mansión, de ninguna manera. Seiran se enojará mucho con nosotros. Ferit se ofrece a dejar a Sune, quien dice que irá al médico. Mientras ella salía con él, Seiran los vio a los dos. Sune escuchó a Ferit tratando de convencerlo y habló con el médico sobre la condición de su hermano. El médico dijo, la señora Seiran no está enferma, pero es casi imposible para ella tener un hijo. Es muy arriesgado, es posible que su cuerpo no pueda soportarlo. Podría costarle la vida. Al ver salir a Sune, Seiran preguntó qué pasó cuando vio su rostro. Cuando Seiran pensó que estaba enferma otra vez, Sune mintió y dijo, fue difícil para mí tener un hijo. No hay ningún problema contigo. Al regresar a la mansión junto al agua, Sune, una de las 3, fingió olvidar su teléfono en el auto y le dijo a Ferit, acepto el trabajo hipotecario. Acto seguido, Ferit tomó medidas de inmediato y les dio la buena noticia a su abuelo y a su tía de que había encontrado el dinero y encargado las piedras. Halis Koran, que estaba satisfecha con el comportamiento de Ferit, le insinuó a Fakat que le daría a su nieto el anillo de señorío. En ese momento, Ferit y Abidin fueron a la casa de Teyfun y lo arrinconaron. Teyfun, que tenía miedo, dijo, el niño en el vientre de Betul soy yo y confesó el cambio en la prueba de paternidad. Cuando Ferit llamó a su madre cuando regresó a la mansión y le dijo que Betul y Teyfun cambiaron la prueba de paternidad, Gulgun corrió a casa. Gulgun, por su parte, le dijo a su hijo que Orhan se había sometido a otra prueba de paternidad y le dijo, dejemos que los hechos salgan a la luz por sí solos. Mientras todo esto sucedía, la madre de Abidin fue al restaurante y se encontró con Esm y le dijo que le estaba suministrando carne y que podían trabajar juntas. Después de cenar en la mansión, Halis Age le entregó el anillo a Ferit y le dijo, este es nuestro anillo Age. De ahora en adelante, tendrás mucho cuidado, tienes mucho trabajo que hacer. Halis Age, quien dijo que el anillo pasó de padres a hijos, dijo, el anillo nunca perteneció a Orhan, porque se entrega solo a aquellos que lo merecen, y presentó a Ferit como aparte de eso, él es el maestro. Sintiéndose mal, Orhan tocó el brazo de su hijo y salió del salón. Preguntándose cómo manejó Ferit esto, Seiran dijo, te estoy vigilando mientras ella lo presionaba. Ferit Koran se acercó a Sune, que estaba sentada afuera, le agradeció una vez más y le dijo, salvarás el futuro de esta familia. Ferit fue a Seiran por la noche y habló con ella sobre el niño, y los dos tuvieron momentos románticos. A la mañana siguiente, Orhan, que recibió el resultado de la prueba de paternidad, rompió el papel correcto y le dijo a Betul, nadie sabrá acerca de este resultado. Permanecerás en silencio y te sentarás. Y yo podré mirar el rostro de mi padre. Rostro. Al mismo tiempo, Sune y Ferit fueron y se encargaron de la hipoteca de la mansión sin informar a nadie. Luego, Ferit se reunió con Seiran y la llevó al lugar donde compró las piedras. Mientras Seiran, uno del dúo que miraba las piedras juntos,
estaba preocupado por cómo serían transferidas las piedras al taller. Ferit afirmó que este trabajo se realizaría como de costumbre. Mientras Orhan anunciaba en la cena que el bebé era suyo, Sisek apareció frente a Abidin y dijo, «Soy tu madre. Déjame abrazarte». Al mismo tiempo, Ferit y Seyran dieron la buena noticia de que las piedras habían llegado al taller. Seyran, que vio a Ferit guiñándole un ojo a Sune después de las felicitaciones de su madre, Ferit y Seyran se aman de nuevo en Yal-Sapn. Al final serán felices. En el último episodio de Yal-Sapn, después de que arrestaron a Sinen, Seyran, Ferit, Abidin y Sune regresaron juntos a casa. En el camino de regreso, Sune dijo, «¿Recuerdas la noche en que huimos juntos como si no hubiera pasado el tiempo?» Cuando Seyran dijo, «Ha cambiado, no confiamos el uno en el otro», él y Ferit se pelearon. Abidin se enojó y dijo, «Sal del auto, resuelve tu problema y regresa». Al bajar del auto con Seyran, Ferit dijo, «Te elegí. Rompí con la mujer con la que estaba comprometido para comenzar una nueva vida contigo. No has abandonado tu hábito de tener razón. ¿Quieres ser feliz? ¿O quieres tener razón? No quiero discutir». Cuando el dúo regresó al auto, Abidin dijo que Fakat llamó y hubo una crisis. Cuando regresan a la mansión, Seyran y Ferit se enteran de que la empresa con la que trabajan quiere rescindir el acuerdo y dicen que retirarán el dinero de inmediato. Halis Aa se enojó con todos ellos y afirmó que él mismo hablaría con la empresa. Orhan llegó a la mesa mientras Esm quería ir a Gaziantep. Dijo que tenían 2 días para hacer una presentación a los inversores y que Ferit y Seyran debían sortear. Como Halis Koran no vino a cenar, Abidin fue a su habitación y le dijo a Hatisi, «Mantuve cautivo al hombre en su propia casa. No sale de su habitación por mi culpa. No quiere ver mi cara». Hatisi le dijo que tuviera paciencia. Ferit, que fue hacia Seyran en el mismo momento, dijo, «Te prohíbo tropezar hasta que hayas terminado el trabajo», pero Seyran continuó dibujando. Bromeando con Seyran, Ferit dijo que le encantaban las líneas duras de los dibujos de Seyran y dijo, «Es la cosa más hermosa que he visto en mi vida». Cuando los dos se acercaron por un momento, Seyran inmediatamente envió a Ferit fuera de la habitación. A la mañana siguiente, Gulgun, que vino a la mansión para distraer a Esm a petición de Ferit, le dijo a Kasm que iría y lo mantendría ocupado con las compras del bebé. Ferit y Seyran, que fueron al taller por la mañana, entraron por la puerta al mismo tiempo. Charlando con Memo, Seyran le entregó el regalo que compró. Después de trabajar largas horas en el taller, Ferit le dijo a Seyran, «Ven, pasemos una noche salvaje contigo esta noche. Reescribamos nuestra historia. Lánzate hacia mí y mira lo que Ferit Koran te hará. Te volaré la cabeza». Mente. Seyran dijo, «Si no te gusta, no te veré por segunda vez. Es fácil conseguirlo como mujeriego, veamos si puedes ser un caballero y conseguirlo». Respondió. Tras la decisión de reunirse, Ferit preguntó a Abidin, Seyran también pidió ayuda a su hermana Sune. En ese momento, Kasm, que fue a la casa del tío Sebki de Abidin después de persistentes llamadas telefónicas, se metió en problemas. Sebki, que secuestró a Kasm por dinero, amenazó a Sune diciéndole, «Tengo a tu padre. O traes el dinero que quiero o le dispararé a tu padre en la cabeza». Al oír esto, Abidin informó inmediatamente a Ferit. Ferit, que se dirigió hacia la dirección enviada por Abidin, vio el sueño de su hermano Fuat en el coche y quedó destrozado por las palabras de Fuat, «Sálvame también, Ferit. Te extraño mucho». Abidin y Ferit asaltaron la casa de Sebki y salvaron a Kasm. Seyran, que llegó a casa por la noche, se alegró mucho cuando encontró el vestido y la nota que Ferit le dejó en su cama. Seyran, que se preparó y fue a la taberna con Ferit, dijo, «Tenía tantas ganas de olvidarte, pero no saliste de mi mente, hijo. Te amo».
Ferit dijo, me refiero a tus ojos. Tus ojos. Si viera estos ojos en cualquier lugar, me enamoraría de nuevo, Seiran. Iría debajo de ti, pasaría por encima de ti y haría que te enamoraras de mí. Otra vez si no estás conmigo, ni siquiera estoy desaparecido. Después de que los dos compartieran sus problemas, Ferit Corán miró a Seiran a los ojos y cantó la canción Buklum Buklum. Seiran, que estaba borracho al final de la noche, tomó la caña de pescar del lugar y corrió hacia la orilla del mar. Seiran, quien dijo que quería quedarse con un Chinecop, llamó a Ferit como abogado y expresó sus temores por su relación. Cuando Ferit dijo que estaba demostrado que Sinen estaba en otro lugar en el momento en que dispararon a Diyar, Seiran tuvo la dicha de tener razón. Mientras hablaba con entusiasmo, Ferit la silenció besándola. Al regresar a la mansión, la pareja saltaba de felicidad. Los caballeros nunca vinieron la primera noche, dijo Ferit, y bajó las escaleras. A la mañana siguiente, Ferit, que se estaba preparando para la reunión con los inversores, acudió a su abuelo a petición de Abidin para convencer a Halis Corán. Seiran y Ferit hablaron con Halis Corán sobre Abidin. Sin embargo, Halis dijo que sabía cuál era el momento adecuado. Halis Corán, quien aconsejó a los Corán que fueran de un puño en el desayuno, le dijo a Abidin, que estaba a punto de irse, mira a tu tío a los ojos mientras hablas con él. ¿A dónde vas? No te dije que fueras, y los invitó a la mesa. Al mismo tiempo, Gulgun, quien les dijo a Orhan Fakat que sospechaba de Teyfun y Betul y regresó a casa, pasó un momento